¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Ciudad Capital. Ya estamos aquí con todos los detalles. Les saluda Luis Velázquez. Una semana muy movida, Alberto. Una semana muy movida, Luis, amigos. Bienvenidos al programa. Como cada semana tenemos la información más importante de la ciudad. Esta nota de la semana la dio y la ha dado sin duda la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que está viviendo una crisis política y legal como no se veía o no se recordaba desde hace muchas legislaturas, que inició con la toma de la tribuna el martes de la semana pasada por parte de la bancada de Morena en el órgano legislativo, que derivó después en la existencia de dos presidentes, un presidente espurio y un presidente legítimo de la mesa directiva, y pues que lo único que ha generado es no darle certeza legal al órgano legislativo sobre los temas que aprueba y que está por aprobar, que tiene muchos pendientes. La crisis política que se vive en la ciudad también la resintió el jefe delegacional en Venustiano Carranza, Israel Moreno, quien fue destituido por la Suprema Corte de la Justicia de la Nación por no acatar un laudo laboral que data de hace por lo menos 15 años y que pues finalmente se reflejó con una sentencia de la Corte que lo destituye a él y que de inmediato pide darle parte a un juzgado de distrito penal para que sea consignado ante el Ministerio Público. Que por cierto, la sentencia de la Corte también involucra al que era delegado de esa demarcación y actual diputado local, José Manuel Ballesteros, pues sobre el que también la Corte pide que se inicie un proceso pues para que sean consignados ante el Ministerio Público. Claro que en ese caso todavía hay mucho que ver porque tiene fuero el diputado Ballesteros. Tendría que iniciarse un juicio de procedencia en la Cámara de Diputados para retirarle el fuero. Y en la parte de entrevista, pues tenemos una conversación con la nueva presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nayeli Ramírez, con quien platicamos respecto a lo que pues está por venir, el reto que tiene por delante en los siguientes 4 años la nueva Ombudsperson de la Ciudad de México. Muy bien, pues vámonos a política, que nos espera mucha información. Política. Ciudad Capital. Ya estamos en política, como les comentó Alberto. La Asamblea Legislativa dio nota por fin, pero no porque fuera algo constructivo, sino más bien porque se convirtió en un verdadero circo. La Asamblea Legislativa el martes de la semana pasada dejó de ser un recinto solemne, ¿no?, donde se discute, se dialoga. Los diputados tomaron la tribuna en un hecho, pues más bien que solo fue para llamar reflectores, pareciera, porque no se logró el objetivo, que era impedir la aprobación de un dictamen que ajusta a uno de los grandes proyectos de esta administración, y el debate, ahí está, Alberto. Así es, la sesión caótico aparte. Fue una sesión que había iniciado pues normal, en términos generales. Había comparecido ya durante la mañana la secretaria de Gobierno de la ciudad, Patricia Mercado, una comparecencia pues en términos periodísticos pues llana, ¿no? Con una nota muy forzada. Se le había tomado protesta a la nueva presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad. Justo cuando termina ese proceso de que ella rinde protesta ante el Pleno de la Asamblea Legislativa y que se retira del salón de sesiones, la presidenta de la mesa directiva, la de Morena, Floribón Morales, anuncia que está inscrito en el orden del día, de manera sorpresiva, un dictamen de las comisiones de Presupuesto y de Hacienda que no habían sesionado. Llega el dictamen solo con las firmas de los integrantes de esas comisiones, un dictamen por el que se acuerda que a futuro los remanentes de participaciones federales que reciba la Ciudad de México se van a destinar al proyecto, a financiar el proyecto de la planta de termovalorización que se construye en terrenos del bordo poniente. ¿La de biodigestión? Sí, así es. También incluye remanentes para las dos plantas, la de termovalorización y la de biodigestión. De la que se tiene datos más precisos, pues es la de termovalorización, porque pues el contrato ya está asignado a una empresa filial de la transnacional
Veolia. Floribón Morales anuncia que está inscrito en el orden del día la discusión del dictamen, pero también anuncia que el partido Morena presenta una moción suspensiva para tratar de regresar el dictamen a comisiones. Y entonces anuncia que para presentar la moción suspensiva habrá un orador que fundamentará esta moción, más 2 oradores a favor y 2 oradores en contra. Permite que inicie el debate. Sube a la tribuna el diputado César Cravioto a plantear la moción. Derivado de la situación de emergencia en la que se encuentra la Ciudad de México por el sismo del pasado 19 de septiembre, esta soberanía no puede comprometer recursos para temas que no sean la atención a la emergencia actual y la reconstrucción, y menos si este compromiso implica que se comprometan 109,000 millones de pesos en 30 años a una empresa que se ha visto implicada en actos de corrupción. Además, estamos obligando al metro a comprar a sobrecosto la electricidad por 30 años, un sobrecosto también para trasladar la basura a la planta, y estaríamos pagando un sobrecosto en la propia construcción de la planta. Por si esto fuera poco, estaríamos autorizando algo que la manifestación de impacto ambiental está autorizando construir en donde no se podrá terminar de construir. En suma, estamos haciendo, si votamos a favor este dictamen, un Odebrecht para la Ciudad de México. El dictamen carece además de los estudios técnicos, a pesar de que en su considerando sexto se reconoce que es de suma importancia la realización de un esquema financiero detallado. Así comenzó el pleito, Alberto. El pleito comenzó porque el diputado Fernando Zárate, diputado del Partido Verde, pues le pide a Floribón Morales que lea, que se revise el escrito de moción suspensiva que debió presentar Morena, y alega pues que con base en el reglamento de la Asamblea Legislativa se tiene que presentar por escrito toda moción suspensiva. Adelante. Con su venia, diputada presidenta. En primer lugar, de previo especial pronunciamiento, quisiera, en términos del artículo 126, que lo leo de manera literal, que pudiera permitirme revisar el escrito de quien promovió la moción suspensiva. Lo señala de manera siguiente el artículo 126. En el caso de presentarse una moción suspensiva, esta deberá ser por escrito, oyendo a su autor si la quiere fundar. Así es, sí, se mencionó que era por escrito. Hasta ahí todo era normal, No era normal. pero vendrían estas imágenes, ¿no? El diputado del partido del PRD, Mauricio Toledo, dice que queda claro que no se presentó la moción suspensiva por escrito, y empieza una dimes y diretes con el diputado Cravioto de Morena, quien acusa que el PRD con argumentos leguleyos está impidiendo, pues está más bien buscando aprobar pues una transferencia de recursos a la planta de termovalorización que solo es un negocio. Para que se enteren qué pasa en esta Asamblea Legislativa, se le entregó en mano al director de servicios parlamentarios de esta Asamblea Legislativa. A ver, orden, por favor, licenciado, por favor, diputado, diputado Testa, por favor, diputado Testa. Y para darle color a estas imágenes, pues vinieron escenas más fuertes. Y escenas más fuertes, se empiezan a manosear los diputados. Iván Texta del PRD, que le jala el micrófono al diputado de Morena, César Cravioto, pide la palabra entre gritos. El diputado también de Morena
Alfonso Suárez del Real, quien asegura que él entregó por escrito la moción y pues que le piden el acuse de esa moción presentada por escrito, y dice que el director de servicios parlamentarios de la LDF no entrega acuse ni de su acta de nacimiento, y entonces dice que esto fue una chicana. Se le concede el uso de la palabra al diputado Suárez del Real, ya que él fue quien firmó y entregó a servicios parlamentarios la petición. Por favor, adelante, Suárez del Real. Así adelante, es. Suárez del Real. Gracias. Si pudiera abrirle el audio, por favor, a Suárez del Real. Ya por favor, está. servicios parlamentarios. Gracias, diputada presidenta. Adelante. En efecto, para que usted hubiese dado nota de que existía esta moción suspensiva, Así es. es porque Servicios Parlamentarios recibió el documento que yo signé. Si se hace perdedizo en el ámbito de atrás, usted no hubiera dado notificación de que se había registrado. Por favor, lo menos que yo puedo aceptar es precisamente esto, que un documento que yo envié a su atención, signado debidamente y que usted enunció debidamente, hoy en este momento, cuando alguien lo solicita, ya resulta que no está. Quieren el acuse, el señor secretario no da acuse ni siquiera de su acta de nacimiento. No, ¿por qué? ¿Por qué pierde un documento que yo entregué? Esto es lo que se llama una chicana, y yo no voy a formar parte de una legislatura chicana, que quede claro y en actas. Así las imágenes y todo esto aderezado con un público, porque hasta había público para ver el pleito, que eran los invitados especiales a la comparecencia de Manuel Granados, consejero jurídico de la Ciudad de México, quien también se perdía por ahí en el pleno, en las curules perredistas. Y el tema fue escalando en el nivel de gritos, en el nivel de señalamientos. El diputado Iván Texta pide la palabra para decir que él había presentado una petición con base en el artículo 40 de la Ley Orgánica de la LDF para pedir la remoción de Floribón Morales de Morena como presidenta de la mesa directiva, alegando que no estaba actuando de forma institucional en la conducción del debate. Yo le presenté a usted un escrito, el cual está recibido conforme lo marca nuestra regla, donde digo que por medio de la presente y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, solicito la remoción de la presidenta electa para el mes de noviembre del 2017 por violar sistemáticamente la Ley Orgánica y el reglamento para el gobierno interior, diputados, por favor. Ambos de la Asamblea Legislativa, de acuerdo a la normatividad. A ver, diputado, estamos en un proceso especial. Estamos en un proceso especial. Presidente, estoy en el uso de la voz. Presidente, estoy en el uso de la voz. Adelante. Y no importa, grita. A mí me gusta que griten. A ver. Bueno. A mí me gusta que griten. Échale al diablo a las instituciones. En atención al artículo 36, fracción 2, se solicita adoptar las decisiones y medidas que se requieren para la organización del trabajo de las sesiones del Pleno, de conformidad con la presente ley. Pero tenía el uso de la palabra el diputado Iván Texta. Sin alterar el orden, diputado. No se puede gritar, por favor. Así hablo. Y quien está alterando. Se va a decretar un receso, compañeros diputados. Pero se tiene que llevar.
sea, porque está decidiendo ella, o sea, ella los está incitando. Pues es un tema que tú lo decides. Se levanta la sesión. Que diga. Así se encendió la Asamblea Legislativa y a continuación veremos estas imágenes que no se veían en la Asamblea Legislativa, yo diría desde la cuarta legislatura, cuerpo a cuerpo, ¿no? Entre legisladores del PRD y de Morena. La única diferencia es que antes era PRD contra PRD, ahora es PRD contra Morena. Y pues en un momento en el que llama la atención que son legisladoras las que se confrontan, no los hombres, ¿no? Sino las legisladoras las que se confrontan, se jalonean, y bueno, una secuencia de imágenes que ustedes están viendo en estos momentos, Alberto, y que tú viste también muy de cerca, quién traía mano en pues que inició como un conflicto y al final ya era una riña, ¿no? Sí, porque pues ustedes pueden ver en las imágenes como la diputada del PRD, Francis Pirín, se va abriendo paso a caderazos, le va jalando una de las lonas a la diputada Floribón Morales, logra arrancar un pedazo de la lona. Atrás de ellas, digamos como que en segunda fila de este cuadrilátero, pues se están manoseando la diputada Nuridelia Ruiz Obando de Movimiento Ciudadano con la diputada Lozano de Morena y también con Citlali Hernández. Esto ya se salía por completo del control. Pues llama la atención que ahí pues era la izquierda de la Ciudad de México la que estaba dando el espectáculo, porque realmente del PAN, del PRI, del Partido Verde, de los otros partidos no estaba interviniendo nadie en este pleito. Era un pleito exclusivamente de la izquierda en la Ciudad de México, y que como vimos antes, pues lo que estaba sucediendo es que todo empezó por este dictamen en el que el partido Morena alega que se va a endeudar a la ciudad con 109 mil millones de pesos por los siguientes 30 años para financiar la planta de termovalorización. Un asunto que después ya el titular de la Agencia de Gestión Urbana, Jaime Slomiansky, decía que no es deuda, que sí queda abierta la garantía de pago para la construcción de las dos plantas de termovalorización y biodigestión, pero que bueno, pues al final no son 109 mil millones. El Morena decía que sí, que eran 3 mil millones de pesos al año lo que quedaba como garantía. Jaime Slomiansky asegura que son 2.300 millones cada año durante los siguientes 30 años, ¿no? Así viene en el documento. Pues bueno, pues después de que se da estos jaloneos en la tribuna de la Asamblea Legislativa, la diputada Floribón Morales se vio obligada a levantar la sesión, a suspenderla, y pues queda en el limbo ese momento, ese espacio en el que no hay sesión. Sin embargo, la diputada Rebeca Peralta, desde las curules, en su calidad de vicepresidenta de la mesa directiva, el PRD pone un alto al fuego, ¿no? Se deja de confrontar y se baja. Y se baja a seguir la sesión desde curules. La diputada Rebeca Peralta anuncia que se reanuda la sesión para aprobar el dictamen pues que estaba pendiente de la entrega de remanentes para dar la garantía de pago a la planta de termovalorización. Sí. Se va a proceder a dar lectura a la moción suspensiva. ¿No? Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, séptima legislatura, con fundamento en los artículos 135 y 137 del reglamento para el... este es el que me dieron, entonces no procede. ¿Cómo? Entonces no procede porque no hay documento, entonces no procede. A ver, permítanme. Sí se entregó la noción. Pues ahí Rebeca Peralta ya había denunciado que le jalaron el cabello, que así la bajaron de la mesa directiva, y en una acción coordinada el PRD se instala en una nueva mesa directiva, ¿no? Sí, en las curules donde está el PRD empiezan pues a orquestar la destitución de Floribón Morales, que justo nos tiene hoy en esta incertidumbre
jurídica y en esta crisis política que está viviendo la Asamblea Legislativa. La diputada Frances Pirín, en su calidad de secretaria de la mesa directiva, pues anuncia que se va a votar la destitución de Floribón Morales y se va a nombrar como nuevo presidente al diputado del Partido Verde, Fernando Zárate. Para la remoción de la presidencia de la mesa directiva y la asignación como presidente de la mesa directiva del diputado Fernando Salgado. Iniciamos la votación. Abadía Pablo Miguel Ángel. Alfaro Casares José Encarnación. No te preocupes. El informe y la rendición de cuentas exigidas por ley de parte del consejero jurídico de la Ciudad de México, Manuel Granados de Covarrubias, y debido a la imposibilidad física o técnica, así como la gravedad de las acciones ocurridas en este pleno, atentando contra la institucionalidad y la democracia nacional, se tiene por cumplida su comparecencia, señor consejero, ofreciendo una disculpa, tanto a usted como a los imputados que atentamente vinieron a llevar a cabo un acto de rendición de cuentas. Una vez circulado este proyecto a los 76 diputados, le haremos llegar también por escrito los comentarios y las observaciones. Así, en medio de este pleito y esta descoordinación en la que intervino también el consejero jurídico Manuel Granados y también el titular de servicios parlamentarios Ángelo Cerda se bajó ahí a darles las instrucciones a los legisladores del PRD de cómo reanudar la sesión. Así llevaron a cabo pues la aprobación de este dictamen, que es un tema no menor, un tema muy importante para la ciudad, pero que no se ha podido discutir o no se discutió ampliamente para evitar todas estas confusiones de que si es deuda, de que si no es deuda, de que si es garantía de pago, y en ese conflicto está la Asamblea. En ese conflicto, porque además los diputados cantaron que tanto para la aprobación del dictamen como para el nombramiento de Fernando Zárate como nuevo presidente de la mesa había 34 votos a favor y 0 en contra. O sea, 34 votos, el mínimo necesario tanto para que haya quórum como para aprobar algo con mayoría simple en el órgano legislativo. Claro que es algo que tendrán que demostrar sobre la validez de esos 34 votos, si esos 34 diputados estaban presentes al momento de todo este caos. Sí, ahí se hizo una votación nominal donde se escucharon algunos nombres, pero no se tuvo la certeza de que hayan votado, ¿no? De que hayan votado, porque había más de 100 personas en el pleno. Sí. Entonces era difícil distinguir si efectivamente el diputado era el que estaba votando, ¿no? Y bueno, pues como se tenía que dar cumplimiento legal con la comparecencia de Manuel Granados y no había garantías para que él pues subiera a tribuna y emitiera un discurso, se diera este mecanismo de preguntas y respuestas, pues desde las mismas curules, Fernando Zárate pide, o más bien señala, que se da por cumplida la comparecencia de Manuel Granados como consejero jurídico, porque con 72 horas de anticipación había presentado su informe por escrito. Entonces se da cumplimiento y se levanta la sesión para citar a la que iba a tener lugar el jueves siguiente. Pero tuvimos oportunidad de platicar con Manuel Granados al término de esta caótica sesión, porque él también fue diputado, fue presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa en la pasada legislatura, pues tiene experiencia sobre estos lides. Y él lo que nos decía es que la forma en la que se aprobó este dictamen desde las curules con una nueva mesa directiva, pues fue legal. ¿Por qué? Porque el Pleno es el órgano máximo de autoridad en la LDF y es el que tiene la última decisión sobre lo que se actúa o no en el órgano legislativo.
Que guarda la situación, en este caso de la Consejería Jurídica del Gobierno de la Ciudad de México, y toda vez que esto lo hice con las 72 horas que marca la ley, que se entregó por escrito y de manera digital el informe de la Consejería Jurídica, y al no haber condiciones de la propia Asamblea, pues yo he solicitado que se me dé por comparecido, porque yo me presenté de acuerdo a lo que marcaba la propia decisión de la Comisión de Gobierno de estar a la 1 de la tarde, para comparecer ante las preguntas de esta Asamblea Legislativa. Nunca se había registrado un caso como estos, incluso tú fuiste presidente de la Comisión de Gobierno. Durante 3 años de la Asamblea Legislativa, que fui presidente de la Comisión de Gobierno, no tuve nunca una toma de tribuna, privilegiamos siempre el diálogo y el acuerdo. Sin embargo, pues yo creo que tampoco desde la mesa directiva se puede generar condiciones en donde se provoque este tipo de situaciones. Consejero, desde su punto de vista... Pues yo soy respetuoso del Poder Legislativo de la ciudad. Como Ejecutivo exhortamos a todas las fuerzas políticas a que privilegien los acuerdos y el diálogo para llegar siempre a una construcción de ciudad mucho mejor. Consejero, desde tu punto de vista, esta aprobación que se hizo en este momento del dictamen sobre la planta de termovalorización, ¿es válido con esta mesa directiva que se instaló aquí? Bueno, ante la ausencia de la presidenta de la mesa directiva y asumir esta función la vicepresidenta, puede generar las condiciones. Ahora, todas las decisiones, como ustedes saben, por práctica parlamentaria y por ley, las decisiones que tome el Pleno son válidas. Consejero, hoy la Corte ordena la destitución del jefe delegacional en Venustiano. Y sí me quedé con ganas de comparecer. Sí. Importante lo que dice Manuel Granados, porque él es el consejero jurídico y al ser el consejero jurídico es quien va a sancionar esta ley o este dictamen de la reforma a la ley de lo de termovalorización. Entonces, pues él ya deja ver que por lo menos para él la aprobación fue legal. La aprobación fue legal, con base en ello hará su estudio para ver si observan algo o en su caso lo publicarán. Hasta el día de hoy no ha sido publicada la ley, también existe la posibilidad de que ni se publique porque ya no existe el veto de bolsillo, entonces podrían transcurrir los 30 días hábiles y entrar en vigor esta reforma que era tan esperada por el grupo empresarial que se va a hacer cargo de la planta de termovalorización. Y pues ahí en ese ambiente terminó con las dudas para la ciudadanía de que lo que se estaba aprobando es, para ponerlo quizá como en términos más claros, fue una garantía de pago que va a tener que ejercer o ejecutar el gobierno de la Ciudad de México durante los próximos 30 años, en caso de que el gobierno de la ciudad no pague por los servicios de la termovalorización, que van a costar al mes, que diga al año, 2.300 millones de pesos. ¿Al mes? ¿Al mes? Al mes. Al mes. Y por eso está la sumatoria de los 109,000 millones de pesos. Que dice Morena. Que dice Morena y que, bueno, sería cuestión de hacer los números, ¿no? Según esto, el dictamen, como fue aprobado, establece que para la planta de termovalorización, según Morena, son 3,000 millones al año durante los siguientes 30 años. Y para la de biodigestión son alrededor de 1,000 millones por año para 25 años. Más el IVA da esta cantidad de 109,000 millones de pesos, ¿no? Durante todo este periodo de tiempo. Entonces es ahí donde Morena maneja esos números, ¿no? Así es, y así queda en esa incertidumbre. Nosotros hablamos con el titular de la AGU, Jaime Slomiansky, y él decía, bueno, en primera no es deuda, es un contrato nada más de garantía de pago, y lo que sí es que se va a pagar esa cantidad, pero es una cantidad que ya se paga, ¿no? Es decir, ese dinero actualmente se gasta de 2,000 millones de pesos para suministrar energía al sistema de transporte colectivo Metro y 600 millones de pesos aproximadamente para destinar o más bien para enterrar basura en el Estado de México. Eso es lo que se paga actualmente y es lo que pues se va a pagar a las nuevas empresas que en lugar de enterrar basura van a generar electricidad. Bueno, van a quemar basura para generar electricidad, aunque aquí ya viene la discusión, quizá que es a la que le tendremos que entrar más a fondo, de si era la mejor opción, ¿no? En términos de cuestiones ambientales, diría yo, y también financiera, porque algo que sí se puede observar es que este modelo no acaba de fondo el problema que es ir eliminando la generación de basura en la Ciudad de México para llegar a lo de basura cero, porque incluso a lo que compromete es a que la ciudad va a tener que estar generando 4,500 toneladas de basura
para que ellos puedan estar generando la energía a la que se están comprometiendo. 965,000 megawatts. Exacto. Entonces estamos hablando de que ellos están, por lo pronto, de aquí a 30 años, no habrá políticas para dejar de generar basura. Y el problema es ese, dejar de generar basura. Y por eso quizá lo que tendríamos que estar analizando es más bien si no lo que hace falta son reformas a otras leyes para irnos con pues con todo aquel que genera productos que generan basura. Por ejemplo, todos los que compramos un celular te dan una caja con un plástico y con unas calcomanías y con otros plastiquitos y todo, y tú sacas nada más tu celular, el cargador y todo lo demás en automático se convierte en basura. Y así infinidad de productos que utilizamos. El café, cuando te lo acabas, queda basura, más una etiqueta, en fin, hay mucha basura que se genera, pero que viene desde los mismos productos, y si quisieran entrarle al tema de ir generando cada vez menos basura, tendríamos que ser pues más inteligentes para no producir tanta basura, pero parece ser que esa no fue la posibilidad que observan los legisladores, y ya quedó aprobado que será 30 años una política de seguir generando la misma basura que generamos hoy en día. Y otra polémica es que al menos los diputados de Morena, que son pues los detractores de este dictamen, es que el gobierno de la ciudad también va a pagar a sobreprecio la generación de esta energía eléctrica que derive de la incineración de la basura para el metro, porque el acuerdo, el convenio establece que la energía que se produzca con la incineración de la basura, de estos 4.500 toneladas al día, se va a ir al metro. Lo cierto también ahí es que el gobierno de la ciudad ya no le va a pagar a la CFE este dinero para alimentar las líneas del metro, se lo va a pagar a Veolia por la incineración de la basura. Pero el problema, la crisis política que vivió la Asamblea Legislativa no quedó en el martes. Se fue al jueves, cuando también habría sesión del Pleno del órgano legislativo. Los diputados de Morena llegaron temprano ese jueves a la Asamblea Legislativa, al recinto de Donceles y Allende, que se encontraron que las puertas del recinto estaban cerradas por el personal de resguardo, que no los dejó pasar, aunque son diputados, aunque ellos sustentaban, decían, tener la presidencia legítima de la mesa directiva, porque ellos aseguran que Floribón Morales sigue siendo la presidenta, que este proceso de nombramiento de Fernando Zárate fue ilegal, que fuera de una sesión ordinaria, porque Floribón Morales el martes ya había levantado la sesión, la había clausurado y había tocado la campana. Entonces ellos dicen que Floribón sigue siendo la presidenta de la mesa, y así llegaron al recinto de Donceles y Allende el jueves por la mañana. ¿Qué lograron hacer? Se lograron colar al pleno por la cafetería, ocuparon durante algunas horas la mesa directiva, y desde ahí Floribón Morales pidió a los diputados, a servicios parlamentarios, que hiciera el anuncio para el inicio de sesión, para el pase de lista, para proceder a la comparecencia de Edmundo Garrido, procurador capitalino. Nadie le hizo caso, servicios parlamentarios no estaba dentro del salón de sesiones, nadie activó el equipo de sonido, nadie activó el anuncio para el pase de lista. ¿Qué sucedió? Que de manera alterna, Fernando Zárate, el presidente, digamos, legítimo de la Asamblea Legislativa, pues fue a sesionar junto con el resto de los diputados al Salón Eberto Castillo del mismo recinto de la LDF. Ahí pues recibe a Edmundo Garrido, procurador capitalino, pues para que se cumpla el requisito legal de que el procurador rinda cuentas a la LDF. Se declara ahí en el Salón Eberto Castillo que hay 34 diputados que dan quórum a esta sesión en esa sede alterna. Ustedes en las imágenes que verán a continuación se darán cuenta de que no hay 34 diputados. Por instrucciones de la presidencia, se da cuenta que hay 34 diputados y diputadas asistentes. Hay quórum, diputado presidente. Le agradezco. Secretaria, proceda a la secretaría, por favor, a dar la lectura del orden del día. Por instrucciones de la presidencia,
Se va a dar lectura al orden del día. Sesión ordinaria, 9 de noviembre del 2017. Punto número 1, lista de asistencia. 2, lectura del orden del día. 3, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. 4, comparecencia del licenciado Edmundo Garrido Osorio, Procurador General de Justicia de la Ciudad de México. Cumplidas instrucciones, diputado presidente. Le agradezco mucho, diputada secretaria, y le solicito nuevamente a la Secretaría dar cuenta en la Asamblea con el acta de sesión anterior. Diputado presidente, esta Secretaría le informa que ha sido distribuido el acta de referencia a los coordinadores de los grupos parlamentarios, por lo que se solicita su autorización para presentar al Pleno si es de aprobar. 42, fracción 18ª del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, 10, fracción 20ª de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y 147 del Reglamento para su Gobierno Interior, y de conformidad con el acuerdo de la Comisión de Gobierno aprobado por usted el 4 de octubre del año en curso, en la presente sesión se llevará a cabo la comparecencia del licenciado Edmundo Garrido Osorio, Procurador General de Justicia de la Ciudad de México. Para tal efecto y para acompañar al interior de este recinto, les recuerdo que en términos de lo dispuesto por los artículos 2 y 3 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, les solicito que le demos la más cordial bienvenida y recibamos al Procurador General de la Ciudad de México. Así, con ese desaseo, con ese desorden, se legisló en la Asamblea Legislativa, se desahogó esta sesión para decir que compareció el procurador. ¿Quién pierde? Pierde la ciudadanía, porque estos ejercicios se supone son de rendición de cuentas para que los funcionarios puedan explicar qué han hecho en un tema, por ejemplo, tan importante como la seguridad. ¿Qué ha hecho la Procuraduría Capitalina? Había muchos temas pendientes, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con asuntos de corrupción en Tláhuac, donde destituyeron fiscales, en fin, muchos temas muy importantes que incluso creo que en su informe la Procuraduría aceptaba que había una alza en el tema de la inseguridad, lo cual ya era noticioso, ¿no? Porque siempre vienen a la baja, y esta vez pues sí, ya la Procuraduría hacía como una admisión de que se ha elevado la inseguridad en la Ciudad de México, y pues no se pudo porque los legisladores están en este pleito de quién es el presidente y quién no. Nos quedamos con ganas de escuchar temas, por ejemplo, como cuestionamientos relacionados con el narcomenudeo, ¿no? Que pues es un tema muy sensible, temas también polémicos como estos asuntos relacionados con feminicidios, el caso de la chica lesbi allí en la Ciudad Universitaria, qué había pasado con ese tipo de temas. No se pudo, al final de cuentas, pues como ustedes lo ven en las imágenes, entra Garrido, se sienta junto a Fernando Zárate, le dicen que pues ha cumplido, él entrega por escrito, más ahí mismo los firma, unos tomos de su informe y se los entrega en mano a Fernando Zárate, pues respaldado, como ustedes ven en las imágenes, por diputados. La parte de atrás de donde están las mesas centrales del Salón Eberto Castillo, sí están llenas de diputados. Yo conté que en ese momento, cuando el procurador estaba en el lugar, había 28 diputados, que obviamente no son quórum, se necesitan mínimo 34 para poder sesionar, sea donde sea, ¿no? La ley orgánica de la Asamblea Legislativa sí establece en su artículo 2 que pueden sesionar en una sede alterna siempre que sean instalaciones de la Asamblea Legislativa. El Salón Eberto Castillo es un inmueble de la Asamblea Legislativa, o sea que sí podía haber sesión ahí, pero no había 34 diputados. Presentes no, yo conté 28, y pues es lo que se puede, incluso si hacen ustedes el ejercicio, apreciar en los videos que les estamos presentando. Y contrario a lo que estaba ocurriendo en el Salón Eberto Castillo con estos 28 diputados arropando al procurador capitalino, pues allá en el pleno de la Asamblea Legislativa, solo arropada con los diputados de Morena, que en ese momento ya estaban sentados en las curules, la legisladora Florimón Morales, ostentándose también como presidenta de la mesa, pues dice que se levanta la sesión, más bien no hubo, porque no hubo quórum para sesionar en el pleno, y dice que se convoca la sesión para este martes 14 de noviembre, no sin antes recordarle al personal de resguardo que ya es la presidenta de la mesa. A que se haga el llamado
y se disponga de lo necesario a fin de realizar los trabajos agendados para el día de hoy. Se convoca la siguiente sesión ordinaria el martes 14 de noviembre a las 9 horas en este recinto. Y se recuerda al personal de resguardo que la integridad del recinto está a cargo de esta presidencia. Muchísimas gracias. El pleito en la Asamblea Legislativa, como dices, Alberto, no termina. Está la incertidumbre jurídica. Cada partido ha tomado sus acciones legales para defenderse, ¿no? Y pues esta historia no terminará ahí porque viene lo más fuerte, que es legislar sobre la reconstrucción de la Ciudad de México. Pues bueno, mientras el PRD ayer, pues junto a Mauricio Toledo con Fernando Zárate acudieron a la Procuraduría Capitalina para presentar una denuncia por usurpación de funciones contra Floribón Morales. Morena ya hizo lo propio. Morena fue a la Comisión de Derechos Humanos a denunciar al PRD y a los demás partidos por violencia política de género en contra de su compañera. También fueron al Instituto de las Mujeres. Y pues César Cravioto dice que va a haber una estrategia jurídica de defensa de la mesa directiva y de su compañera dentro y fuera del órgano legislativo. También da a conocer que van a presentar una denuncia penal en contra de Ángelo Cerda. Él es el director de servicios parlamentarios de la LDF, un funcionario que, por cierto, déjenme comentarles que llegó a la LDF amparado por René Bejarano. Allá estamos hablando de 1997, en la primera legislatura de la Asamblea Legislativa, y fue adquiriendo más y más y más poder. Se fue manteniendo a lo largo de las legislaturas como director de servicios parlamentarios. Incluso él intentó en algún momento meter a su hermano en la estructura del Instituto Electoral, a Luigi Cerda, y pues terminan impugnando ese nombramiento de Luigi Cerda en el consejo como consejero del Instituto Electoral, y terminan bajando a Luigi Cerda por una impugnación que se va a Tribunal Electoral. Pero fueron de las cosas que han sido las cosas que han pues dibujado el perfil de Ángelo Cerda en la Asamblea Legislativa, que ahora está en la mira de la bancada de Morena en la Asamblea Legislativa, y así es como lo advierte el diputado César Cravioto. Vamos a adelantar, porque pues sería darles información a ellos. No, pero lo estamos viendo, estamos valorando cómo jurídicamente lo combatimos, pero por supuesto lo vamos a combatir. Y me preguntaba la compañera, si adentro y afuera. Sí, adentro y afuera de la Asamblea. O sea, vamos a hacer acciones adentro y afuera de la Asamblea. Ahí sí les voy a adelantar a los contrincantes para que sepan que vamos a hacer cosas adentro también. ¿Qué vamos a hacer con Ángelo Cerda? Ya lo dije, lo vamos a denunciar penalmente porque está actuando de manera facciosa, no solo porque perdió el documento, qué buen dato, te voy a llevar de testigo al juicio. Te voy a llevar de testigo al juicio, porque es cierto, Ángelo debió haber estado todo el tiempo arriba con la presidenta, pero no, es que, bueno, ustedes saben, lo de ayer fue la gota que derrama el vaso, pero ha sido una falta de institucionalidad desde el día 1 que llegamos a esta legislatura. Hemos dicho varias veces que ni cuando el PRI dominaba mayoritariamente la ciudad hubo este tipo de actitudes. Los del PRD son lo más bajo de lo más bajo de lo más bajo que se puede caer, y los del PAN nada más porque se perfuman, pero son igual nada más porque usan perfumes un poco más finos que los del PRD, pero son igual de corrientes que los del PRD. Entonces, es verdaderamente un desaseo, pero insisto, desde el primer día, es un desaseo legislativo de lo que ha ocurrido en la Asamblea desde el día 1, bárbaro. Así como dices, Alberto, Ángelo Cerda es muy profesional en lo que él hace, pero siempre ha estado del lado del poder, ¿no? Así es. Siempre ha estado del lado de quien tiene el poder, llámese IDN, llámese ahora Vanguardia Progresista, llámese como se llame. Si el día de mañana es Morena, quizá ahí sobreviva en ese cargo. Lleva 6, 7 legislaturas en el mismo cargo. En fin, pues no solo eso pasó ese martes, fue un martes muy caótico esto que pasó en la Asamblea Legislativa,
tuvo repercusión el mismo martes, el hecho y el precedente histórico para la ciudad, porque ya había pasado en otras entidades, pero para la ciudad, que la Corte le cortara la cabeza con una sentencia a un jefe delegacional. Al jefe delegacional en Venustiano Carranza, Israel Moreno, hermano, pues de quien es dueño de la franquicia de pues esta parte del PRD en la ciudad, Julio César Moreno. Julio César Moreno, quien ya fue jefe delegacional antes, quien ha sido diputado local, diputado federal, vicepresidente de la mesa directiva en la Cámara de Diputados, o presidente, que pues ha ido acumulando poder dentro y fuera del PRD, puso a su hermano en la delegación Venustiano Carranza, pero pues se interpone el máximo tribunal del país a destituir a Israel Moreno porque no cumplió un laudo laboral que se interpuso desde la década anterior por 4 personajes, 4 empleados que ocupaban el cargo, ustedes lo recordarán bien, estos polémicos verificadores de vía pública, que eran pues los que hacían chanchullo, extorsionaban, ¿no? Y cuando se hacen reformas administrativas en los gobiernos siguientes de Andrés Manuel López Obrador, de Marcelo Ebrard, desaparece el cargo de verificador de vía pública. Después ya al final del gobierno de Marcelo, ya en el gobierno de Mancera toma fuerza el Instituto de Verificación Administrativa, se hacen distribuciones de facultades entre las delegaciones y el INVEA, y pues estos cargos de verificadores de vía pública quedaron en el olvido, pero no el amparo que 4 verificadores de vía pública interpusieron contra aquella decisión, y pues al final, después de muchos años de litigio, esos 4 verificadores ganan el laudo y la Corte determina que Israel Moreno no cumplió con pagarles, con restituirlos en el cargo y con otorgarles credenciales que los acreditan como verificadores y además darles la documentación para trabajar, y es así que lo destituye. Pero pues Israel Moreno, al día siguiente de esta decisión de la Corte, acude a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a dar una conferencia de prensa respaldado por el presidente de la mesa directiva, por el presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, Leonel Luna, por el diputado José Manuel Ballesteros, por el presidente del PRD en la ciudad, Raúl Flores, y por la diputada Elena Segura. Así, arropado por esos legisladores, él asegura que sí cumplió con parte del laudo que tiene que ver con el pago de 7 millones de pesos en salario y la restitución de estos verificadores. Hasta ahorita sigo siendo el jefe delegacional. Yo me enteré precisamente por ustedes, por los medios, que había sido sancionado, y que bueno, pues esta notificación hasta ahorita no me ha sido llegada ni a la jefatura delegacional, ni a la Asamblea Legislativa, y mucho menos al jefe de gobierno. Entonces, por ahí quisiera comentarlo. Y por otro lado, informar que efectivamente tengo aquí en mis manos estos procedimientos que me pidió la Suprema Corte, que se tenía que haber acatado, y que incluso aquí precisamente traigo lo que es el expediente del pago de los laudos, que quien guste ya tendremos también una copia para que pueda ser proporcionada, donde uno de los puntos que nos exige es pagar el laudo, que efectivamente casi fueron 7 millones de pesos, de los cuales tuvimos que tomar y que afectamos prácticamente pues obra pública que ya teníamos destinada. Sin embargo, se tiene que cumplir, que es así como lo ordena. Y bueno, aquí está efectivamente el oficio, y además ya con la fecha, donde efectivamente se paga a cada uno de los afectados por el monto de casi 7 millones de pesos. Bien, después nos dicen que expidamos nombramientos, y aquí efectivamente en este mismo oficio
se manda, que también ya tiene aquí el sello de recibido. De hecho, los pagos se hicieron en el tribunal, ahí enfrente de todo el mundo se hizo el pago, se entregaron los cheques, y en este también se hacen los nombramientos. Aquí ya está la fecha de recibo, aquí incluso tiene efectivamente el nombramiento, que dice: en este sentido, esta sala determina dejar firme su determinación en relación a los nombramientos exhibidos por la demanda que cumplen en la condena decretada en el laudo, así como el precepto legal citado, por lo que en lugar de acordar de conformidad lo manifiesto por la apoderada de los actores. Entonces, aquí está efectivamente el nombramiento y se les hace entrega del segunda petición. Esos fueron los dichos que no pudo acreditar ante la Corte y por eso tomaron la decisión de destituirlo. Él asegura que la parte que tiene que ver con la expedición de credenciales y los documentos para que estos 4 verificadores puedan trabajar, que son órdenes de verificación, él no es posible que las entregue porque ya no tiene facultades para eso. Esas facultades ya las tiene hoy el Instituto de Verificación Administrativa y antes de que surgiera el INVEA las tenía la Oficialía Mayor del Gobierno de la Ciudad. Dice que si él le hubiera dado estas credenciales y órdenes de verificación, pues a él la Contraloría le hubiera iniciado un proceso administrativo por violar la ley, porque no tiene facultades para eso. Fue la única parte que él dice que no pudo cumplir con la sentencia de la Corte, pero pues que en esa parte él tiene argumentos, dice, para decir por qué no lo cumplió. Debería haberlo acreditado. Dice que lo acredita y en esta conferencia de prensa asegura que no ha sido notificado por la Corte de que ya fue destituido y por lo tanto dice: sigo siendo jefe delegacional en Venustiano Carranza y pediré licencia para enfrentar ya sin el cargo pues los hechos que se me imputan, porque no son menores y que lo pueden llevar a la cárcel. Hoy en día, bueno, pues ustedes tienen bien conocido. Y efectivamente la licencia se la estaré entregando al jefe de gobierno y bueno, pues estaré yo pendiente en cuanto se me notifique para darle seguimiento a este cumplimiento. Sin embargo, aquí por supuesto dejo las pruebas que como me lo marcó, así se extendió, como me lo pidió, así se cumplió. Y hoy en día, bueno, lamentablemente, que también se me hace injusto porque habiendo tantos casos, que hoy me entero que hay miles de casos en la Suprema Corte y curiosamente le toca a una delegación que ha sido calificada por los propios vecinos como la mejor, que ha sido calificada por el mejor trabajo, por el mejor seguimiento y que hoy en día, bueno, pues desafortunadamente me toca como jefe delegacional. Vaya semana caótica que dejó al PRD sin una pieza clave que, aunque no lo pareciera, golpea el tablero electoral del PRD. La delegación Venustiano Carranza, como ustedes saben, y si no, pues se los comentamos, era una de las más sólidas para poder retener la delegación. Es donde el Julio César Moreno ha mantenido mucho el poder y era como de una de las delegaciones que no se veía en riesgo para 2018 y pues con este manotazo modifica sobre todo el escenario, porque además golpea a Juan Manuel Ballesteros, que era el José Manuel Ballesteros, que pues era quien estaba en la contienda por perfilarse como alcalde nuevamente en Venustiano Carranza. Esto cambia sin duda el panorama para Julio César Moreno, que también tuvo que ir a la jefatura de gobierno para poner los 3 nombres de la terna que el jefe de gobierno tiene que mandar a la asamblea para que se nombre al nuevo delegado. Entonces modifica todos los planes de manera electoral, un golpe inesperado para Julio César Moreno, que tendrá que revisar cuál fue el área que falló o si algo salió mal ahí con el hermano. Pero bueno, vámonos a la entrevista en Ciudad Capital. Entrevista. Ciudad Capital. Estamos ya en la entrevista de Ciudad Capital. Esta semana que transcurrió, como les comentamos, hubo una decisión importante en la Asamblea Legislativa antes de que se convirtiera en un verdadero caos.
se tomó la decisión de nombrar a la nueva defensora de derechos humanos de la Ciudad de México. ¿Por qué fue relevante? Porque se esperaba que llegara un personaje oficialista, cercano al poder, o pues que se reeligiera a Perla Gómez Gallardo, con quien las organizaciones de la sociedad civil ya estaban hartas. Y en fin, la Asamblea Legislativa toma una decisión distinta después de un largo proceso de cabildeo, de negociación política, y el saldo es que el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, pues decide entregarle a la sociedad civil la Comisión de Derechos Humanos. Hay distintas valoraciones, interpretaciones de que pues ya en este proceso electoral al final de su gobierno pues está buscando reconciliarse con las fuerzas de la sociedad civil, o pues también ya no será una responsabilidad que le competa porque también ya está por salir. Y es la entrevista con Nacheli Ramírez quien logra tomar protesta con las 2/3 partes, con el apoyo de Morena y del PRD y todos los partidos prácticamente por unanimidad, pero que a una semana ya está en la disyuntiva de ver hacia qué bando se va a tener que inclinar o definir. Saldrán ahí ya a luz algunas de sus decisiones políticas, porque pues ya tiene por lo menos ahí el balón de definir si hay o no violencia política en la Asamblea Legislativa. Así es, no la tiene fácil de entrada Nacheli Ramírez, y también pues con esa necesidad de que la Comisión de Derechos Humanos se involucre más en este tema de la reconstrucción, ¿no? Y que pues también ahí pueda hacer pronunciamientos que hagan reflexionar a nuestra clase política sobre qué ley de reconstrucción tiene que surgir para la ciudad, sobre todo cuando el debate en la Asamblea Legislativa no ha existido, no ha habido debate público de la ley de reconstrucción, no ha habido reunión de comisiones para saber en qué va o cómo se construyó el proyecto de dictamen del que en Capital CMX les dimos la exclusiva. No ha habido apertura a damnificados para que se involucren directamente en la construcción de este proyecto. No los hemos visto participando a los ciudadanos porque la Asamblea Legislativa no ha abierto el proceso para la discusión pública. Bueno, hubo una reunión ahí con vecinos, pero como para otro tema, ¿no? Sí. Sabrá si se tocó la ley. La reunión con vecinos fuera para atender sus necesidades inmediatas relacionadas con que son afectados, pero pues son necesidades de servicios, de reaperturas de escuelas, de que se dictaminen sus edificios, de que haya certeza de qué va a ocurrir con sus edificios a futuro, si tienen que ser demolidos, si va a haber una rehabilitación de los mismos, si van a poder acceder a créditos, pero no sobre el tema de la ley de reconstrucción. Entonces, fue que pues le preguntamos a Nacheli Ramírez sobre el asunto de los pendientes. Nos habla, sí, de que se va a involucrar más la comisión en el tema de la reconstrucción, de que tienen que pensar ya en el presupuesto del próximo año, y pues dice que la comisión va a ser de puertas abiertas, no trabajará de manera selectiva, ni con cuates ni con cuotas, que fue algo que por cierto le criticaron mucho a Perla Gómez en la anterior administración de la CDHD. Y básicamente tendríamos como varias rutas. Lo primero es acompañar todos los procesos de reconstrucción. Lo segundo es ver lo del presupuesto del año que entra, que son cuestiones que están caminando ya y que tenemos que trabajar aquí. Y bueno, yo me he comprometido a partir del programa de trabajo de trabajar muy de cerca con la Asamblea Legislativa, ¿no? Alrededor de la armonización y todo lo que implica la Constitución de la Ciudad de México, ¿no? Entonces esas serían como las 3 rutas de trabajo. ¿Qué viraje tendrá que darle a la comisión pues para evitar estos señalamientos que se hicieron a quien estuvo antes en el cargo de que era un tratamiento selectivo el que había en la Comisión de Derechos Humanos? Bueno, aquí lo primero es que el trabajo se centre en las víctimas. El trabajo tiene que ser básicamente caso por caso, pero nunca perdiendo que el centro esté en la víctima, y entonces yo creo que eso permitirá ir avanzando en mejores maneras inclusivas y de puertas abiertas a la Comisión de Derechos Humanos. Yo creo que además iniciamos con un buen mensaje. El proceso con el que me salí favorecida fue un proceso abierto, fue un proceso donde trabajaron y estuvieron participando organizaciones de la sociedad civil, y fue un proceso que
finalmente la Asamblea acompañó, ¿no? Generalmente se piensa que no tenemos este tipo de aperturas y la verdad lo que primero que hay que reconocer es que tenemos una Asamblea que va adelantándose a lo que es la ciudadanización y lo que es la incorporación y la coadyuvancia con la ciudadanía. Entonces, primero, es importantísimo tener un reconocimiento a la Asamblea Legislativa por este proceso, ¿no? Y más allá de quién salió elegida, ¿no? Creo que los procesos de evaluación, todo lo que es el Parlamento abierto, implicó este resultado. Y lo otro, igualmente, a los otros poderes, ¿no? Si dejamos de ser cuotas y cuates, ¿no? Y en esa misma lógica, también reconocer a la administración de la Ciudad de México en términos de respetar la autonomía de la propia Asamblea Legislativa para llegar a... Bueno, de entrada ahorita vamos a esperar cómo viene espero, la ley de reconstrucción, ¿no? A partir de eso vamos a acompañar, digamos, lo que esté planteado igual en la ley, haciendo un puntual seguimiento y acompañamiento. ¿Crees que hay que acompañar a las víctimas en este proceso que se está dando, ¿no? Sí, claro, naturalmente, el centro van a ser ellos. Esa es la promesa de Nacheli Ramírez, esperemos la cumpla, no sea una comisión de cuates ni cuotas, una comisión firme que acompañe en la reconstrucción y que, como el mismo poder ha admitido, pues pongan esa comisión al servicio de la ciudadanía, porque pues se admite que a la anterior presidenta de la comisión se la devoraron y pues no la dejaron hacer nada, ¿no? Y también la anterior presidenta de la Comisión de Derechos Humanos enfrentó muchos señalamientos de que era cercana al poder, de que muchas decisiones las tomó pues, para favorecer políticas públicas que no eran adecuadas a garantizar los derechos humanos de los capitalinos. Y en ese sentido es que le preguntamos qué clase de autonomía o cómo va a refrendar Nacheli Ramírez el tema de la autonomía de la Comisión de Derechos Humanos, sobre todo también porque ha habido muchas quejas de los vecinos sobre temas como el derecho al agua, sobre temas de corrupción inmobiliaria. Se han presentado quejas porque han proliferado desarrollos inmobiliarios amparados en el tema de la corrupción. Y es ahí pues donde la Comisión de Derechos Humanos tiene que levantar la mano y decir, aquí estoy. Quejas que había sobre la misma comisión. Bueno, mira, yo no quisiera como hacer juicios a priori. Tenemos muchos elementos y hay información que las mismas organizaciones han sacado con relación a los cuestionamientos de la comisión. Y creo que la parte fundamental tiene que ver con esto que yo estoy planteando, que es la autonomía. La autonomía no es si no te puedes sentar con la gente de gobierno, si no te puedes sentar con los diputados, no, la autonomía se da en términos de que no pierdas que el sentido está en el recurso, está en el que te está pidiendo, está en lo que son las comisiones de derechos humanos, que en otros lugares del mundo se llaman defensorías del pueblo. No, en esa lógica, pues, el pueblo al centro. ¿No había autonomía suficiente? Yo creo que hubo fallas en términos de cómo se entran las decisiones a partir de las legislaciones. Doctora, no me gustaría como ampliar eso hasta tener una de las primeras cosas que hay que hacer es cómo planteamos qué está pasando, estoy segura que hay cosas que hay que conservar, porque nada nunca se hace todo mal, ¿no? Pero también veremos que hay que... Doctora, ha habido constantes quejas de organizaciones sociales, vecinales, sobre corrupción inmobiliaria, sobre el tema de agua, derechos de acceso al agua. ¿Qué tratamiento va a darle la Comisión de Derechos Humanos a estos temas tan sensibles para la ciudadanía? Básicamente vamos a construir lo que está planteado como el derecho a la ciudad, que forma parte de la reconstrucción, pero también de los derechos que mencionas, ¿no? O sea, todo eso tiene que ver con cómo vamos dando forma y vamos dando voces para que este derecho se vea cumplido para todos, no nada más para quienes fueron afectados por el sismo, sino en general también, ¿no? Por los que no fueron afectados y de todos modos ven vulnerado su derecho a la ciudad. Las quejas en ese sentido sobre corrupción inmobiliaria, sobre el tema del agua, eran antes incluso del sismo, y las quejas iban también en el sentido de que la Comisión de Derechos Humanos no había atendido el problema. Vamos a revisar cada una de las cosas que están pendientes en esa área. No podría dar una respuesta general cuando no estoy viendo los casos por casos. Déjenme llegar, ¿no? Ahí a los viveros, y ya estando ahí vamos a proceder a ver
si se está procediendo de la manera adecuada o si hay que hacer reestructuraciones. Pero lo que es un hecho es que vamos a trabajar sobre el derecho a la ciudad, inclusive como tú lo decías, este derecho a la ciudad no nada más está relacionado a los sismos, sino también muchas cosas que están previas al sismo. La plantilla de visitadores se cree que es insuficiente. ¿Qué opinas? Nada fácil la tarea que enfrentará Nacheli Ramírez. Ha pasado una semana y tampoco se ha visto alguna postura por parte de la Comisión de Derechos Humanos ante el tema de la reconstrucción que sigue creciendo, y en la Asamblea Legislativa pues ya hoy en unas horas se estará dictaminando la ley de reconstrucción. Tampoco sabemos si ha mandado alguna observación hacia esta ley que ha sido rechazada en su mayoría por la gran parte de los damnificados y de la sociedad civil. Ahí está el gran reto y el papel que tiene enfrente Nacheli Ramírez en torno a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, que se extraña en la Ciudad de México. Vámonos a Agenda en Ciudad Capital. Agenda. Ciudad Capital. Pues ya estamos en Agenda. ¿Qué nos espera esta semana, Alberto? Muy movida porque se espera que lleguen temas muy importantes a la Asamblea Legislativa. Así es, pues de entrada decir que hay una convocatoria de una organización llamada Mueve para hoy bloquear la Asamblea Legislativa desde tempranito. Ya están en estos momentos. ¿Quiénes son esos de Mueve? Pues seguramente gente cercana a Morena, ¿no? Okay. Nunca los había escuchado. Movimiento urbano de algo vecinal. Vecinal. Sí, mientras eso ocurra afuera, en las escalinatas del recinto legislativo, adentro habrá mucho movimiento. Hay reuniones de distintas comisiones. La Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, pues que según nos dicen tendría ya empezando a planear el dictamen del PGDU, del Programa General de Desarrollo Urbano. En la sesión, dependerá de dónde se haga, si se hace en el Pleno, si se hace en el Salón de Alberto Castillo, está enlistado para discutir y aprobar el dictamen de la Ley de Reconstrucción, aunque no hay dictamen, a menos que lo aprueben mañana durante 5 minutos en una reunión sorpresiva de comisiones. Ya hay dictamen, ¿no? Hay proyecto. Lo que no ha habido es discusión, ¿no? Hay proyecto de dictamen que, por cierto, la diputada Dunia Ludlow del PRI nos decía ayer que no hay consenso sobre ese documento, que ella ni siquiera llamó proyecto de dictamen, dijo que es un documento de trabajo, que carece de técnica legislativa y que no se ha presentado a los integrantes de las 3 comisiones que deben de dictaminar, que son Presupuesto, Administración Pública y Desarrollo e Infraestructura Urbana. Vamos a ver cómo se desarrolla esta sesión donde se tendría o se aprobaría esta ley de infraestructura de reconstrucción, que no sería nada bueno ni nada sano que así se diera. También en esta semana pues empieza la pasarela de funcionarios capitalinos pues para pedir presupuesto, cartita santa y a los Reyes Magos para que en el 2018 les llegue el presupuesto anhelado. Van a comparecer en comisiones el presidente del Tribunal Superior de Justicia este martes, también del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, del Tribunal Electoral del Distrito Federal. Para el próximo jueves comparecen los titulares de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, del Instituto Electoral del Distrito Federal y de la Comisión de Derechos Humanos del DF. Ya estaremos viendo ahí a Nacheli Ramírez extendiendo la mano para que le den su dinero. Pues así es como se prevé la actividad en la ALDF, que como ustedes pueden darse cuenta, muy, muy, muy activa. Así es, y vamos a ver si también está muy activa la agenda del jefe de gobierno con Ilse Aguilar. Hola Luis y Alberto, un saludo al auditorio de Ciudad Capital. Informarles que este martes el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, presidirá la entrega de apoyos para la permanencia escolar indígena infantil y adolescente en el Zócalo de la Ciudad de México. Además, inaugurará la Cumbre Mundial de la Lucha contra el Cáncer en compañía de la Secretaría de Salud en el Palacio de Minería y participará en el evento Desafío de Ciudades contra el Cáncer. Por la tarde se reunirá con migrantes para hablar en torno a las acciones a favor de los Dreamers y posteriormente se reunirá con el presidente de la República de Uruguay, Tabaré Vázquez. En tanto, el miércoles asistirá a la presentación de taxis eléctricos, patrullas híbridas y vehículos convertidos a gas natural en el Zócalo de la Ciudad de México y presentará la app para reportar emergencias y desastres en el antiguo Palacio del Ayuntamiento. Asimismo,
El jueves por la tarde realizará la entrega de apoyos del FAM por 6,000 millones de pesos en el Centro Cultural de México Contemporáneo y por la noche prevé la inauguración de la Feria de las Luces Filux. Finalmente, el domingo prevé asistir en punto de las 7 a la 7ª carrera HSBC Seguros a favor del Bosque de Chapultepec, que iniciará en Paseo de los Compositores y terminará en Fuente Xochipilli, segunda sección del Bosque de Chapultepec. Esta fue la agenda del jefe de gobierno. Un saludo, Luis Alberto. Gracias, Ilse, por esta información. Así la semana muy movida. Se despide de ustedes, Luis Velázquez. Nos vemos hasta la próxima semana, amigos. Como siempre, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter es capitalmx-, en Facebook y YouTube es capitalcdmx. Nuestro portal de internet es capital-cdmx.org. Y pues para despedirnos, como no, pues ya como postrecito, como para irnos contentos con unos mezcalitos, los dejamos con el comisionado de la reconstrucción, pues que llegó borrachín a una reunión con vecinos y se lo echan en cara y él dice arrastrando la voz, no estoy borracho, pero pues salud, hasta la próxima. Insisto, yo pido disculpas de mano, si alguien se siente ofendido por eso. Vamos a trabajar en conjunto, pero le pido, por favor, cuando venga en condiciones. Sí apesta alcohol. Y la verdad es que ya estuvo. No somos unos malditos... ¡Ah! No es un espectáculo. Están en la calle, están viviendo en la calle. Y somos 116 familias. Quiero explicarles, yo me parecía... pues que era una grosería que una gente humilde que me ofrecía pues un poco de su comida y de su bebida, rechazársela, ¿no? Perdón, vengo un mes trabajando aquí, rompiéndome la madre en la calle para la gente. Me metí en un inmueble, vi cómo moría gente, para que ustedes vengan y les diga, se va a demoler sin ningún problema. Perdón, hay que tener sensibilidad, hay que tener profesionalismo, no hay que venir borracho. Pero bueno, pues ya adoptaremos la política de 0 mezcales en adelante. Si quieren volvemos ya sin el mezcal que me dieron en agua.